Hola, en este video les voy a presentar la teoría de juego. La teoría de juego es un estudio de comportamiento estratégico que se utiliza para describir justamente el comportamiento de los mercados oligopólicos, donde hay pocos jugadores, o sea, pocas empresas, y donde la interacción entre las empresas, las decisiones que toman quienes dirigen las empresas, generalmente están caracterizadas por un comportamiento del tipo estratégico, es decir, un comportamiento donde las empresas o jugadores toman decisiones en función de lo que esperan que sus competidores, los otros jugadores, decidan como consecuencia de sus propias decisiones. Existen distintos tipos de juegos, nosotros vamos a ver solamente un muy pequeño grupo de ellos, y los juegos se pueden clasificar, o la teoría de juegos se pueden clasificar en juegos cooperativos y no cooperativos, simultáneos o secuenciales, simétricos o asimétricos, y de información perfecta o imperfecta. Los cooperativos y no cooperativos están asociados al hecho que las empresas, en el caso de los juegos cooperativos, existe una posibilidad de ponerse de acuerdo entre ellas para lograr un resultado favorable. Los no cooperativos son aquellos donde los jugadores interactúan sin ponerse de acuerdo expresamente entre los jugadores, sino que buscan un equilibrio a partir de lo que se llaman amenazas creíbles. Eh, los simultáneos y secuenciales están asociados al hecho de que los jugadores, en el caso de los simultáneos, toman decisiones en forma simultánea, o las decisiones que se toman entre un jugador y otro, si bien pueden distar en tiempo, las consecuencias no se ven hasta que todos los jugadores tomaron las decisiones eh, del juego. Y las secuenciales, obviamente, son aquellos donde la decisión, digamos, un jugador toma una primera decisión, el jugador observa la decisión que tomó su competidor y en función de eso toma sus propias decisiones. Simétricos o asimétricos son aquellos donde las consecuencias o los beneficios o pérdidas de las decisiones que toman los jugadores dependen concretamente de quién toma la decisión. Y finalmente los de juegos de información perfecta o imperfecta está asociado al hecho que hay juegos donde, donde los jugadores no saben cómo ha sido o es el camino de decisión de sus competidores. Vamos a suponer que los jugadores siempre buscan maximizar sus beneficios. Básicamente las empresas en este caso están buscando maximizar sus beneficios, y estas empresas actúan de un modo racional, es decir, que su comportamiento estratégico busca justamente maximizar sus beneficios. Vamos a comenzar definiendo qué es una estrategia. En particular, es la acción o decisión que tiene que tomar, o que son las posibles decisiones o acciones que tienen cada uno de los jugadores o empresas dentro del juego. El comportamiento estratégico está asociado justamente al análisis que hacen las empresas del comportamiento de sus competidores en función de sus propias decisiones. Es decir, que lo que hace la empresa antes de tomar una decisión es pensar qué es lo que haría su competidor si él toma una determinada decisión. Eso es lo que es básicamente un comportamiento estratégico. Vamos a comenzar analizando la teoría o la solución de un juego, es decir, el equilibrio en un juego. El equilibrio se le llama a la solución del juego a través de lo que llamamos estrategias dominantes y estrategias dominadas. Una estrategia dominada es aquella estrategia que no es elegida por uno de los jugadores, no importa cuál decisión tome su competidor. Y eso es consecuencia principalmente de digamos, el resultado que genera esa decisión. Digamos, si el resultado que genera esa decisión siempre es un resultado de pérdida o de mínima ganancia, en función de otras posibles decisiones que pueda tomar el competidor, evidentemente esa estrategia nunca va a ser seleccionada. Por el contrario, una estrategia dominante es aquella estrategia que se elige
sin importar cuál es la elección de mi competidor, ya que siempre va a generar un beneficio o un resultado mayor para el jugador esa estrategia en particular, no importa cuál haya sido la elección o estrategia elegida de su competidor. Veamos un ejemplo. Supongamos este juego, una economía hipotética donde existen tres posibles escenarios según la combinación de política fiscal y política monetaria contractiva o expansiva. Las autoridades que tienen a cargo la política fiscal son el Estado, el gobierno, y la autoridad que tiene a cargo la política monetaria es el Banco Central. Como sabemos, son dos autoridades, son dos entes independientes o autárquicos. Cuando ambas autoridades eligen una política monetaria contractiva, ya sea política monetaria contractiva y política fiscal contractiva, lo que se observará es que va a haber en la economía baja inflación, pero bajo empleo, es decir, un alto desempleo. Por otro lado, si ambos eligen política expansiva, fiscal y monetaria expansiva, va a haber alta inflación, lo cual es malo, pero un empleo alto, es decir, un bajo desempleo. Finalmente, cuando una de ellas elija contractiva y la otra expansiva, lo que se va a observar en la economía como resultado de esas políticas es un empleo medio y una inflación media. Con esta información y a partir de la tabla que muestra las ganancias como consecuencia de la aplicación de las distintas políticas, podemos construir una tabla que muestra los beneficios de aplicar las distintas políticas en forma combinada. Veamos, si el Banco Central aplica una política fiscal expansiva, ¿sí?, o contractiva, entonces lo que vamos a tener son las siguientes combinaciones. O sea, a inflación alta, para el Banco Central, la inflación baja para el Banco Central tiene un premio de 6, una media de 4 y una inflación alta, un premio de 1. Para la autoridad fiscal, una inflación baja tiene un premio de 3, una inflación media un premio de 2 y una inflación alta un premio de 1. En términos de empleo, para el Banco Central, un empleo bajo, el premio es 1, un empleo medio es 2 y un empleo alto es 3. Sin embargo, para la autoridad fiscal el empleo es más importante y por lo tanto tiene un premio de 6, de 4 el empleo medio y de 1 el empleo bajo. Entonces, si la autoridad fiscal aplica una política fiscal expansiva y el Banco Central aplica una política fiscal expansiva, el resultado lo que va a hacer es un alto empleo pero una alta inflación. Por lo tanto, el beneficio para la autoridad fiscal de aplicar expansiva y expansiva lo que va a hacer es, por un lado, la autoridad fiscal va a tener una inflación alta que le premia en 1, pero va a tener un empleo alto, por lo tanto le premia en 6. 6 más 1, 7. Por otro lado, la autoridad monetaria va a tener una inflación alta y por lo tanto el premio es 1 y un alto empleo, por lo tanto el premio es 3. 3 más 1, 4. Y así uno puede construir la tabla de premios como consecuencia de la aplicación de política fiscal expansiva, ya sea por parte del Banco Central o de la autoridad fiscal. ¿Cómo se resuelve el juego? Bueno, el juego se resuelve de una manera mecánica relativamente simple, donde uno toma una decisión por parte de uno de los jugadores y mira cuál sería la mejor elección de su competidor. El primer elemento de este binomio es el beneficio de la autoridad fiscal y el segundo elemento es el beneficio de la autoridad del Banco Central. Entonces, si el Banco Central aplica política monetaria expansiva, ¿cuál es la mejor alternativa que puede tener la autoridad fiscal? Bueno, si aplica expansiva, obtiene un beneficio 6, si aplica contractivo, un beneficio de 7, si aplica contractiva, obtiene un beneficio de 6. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer la autoridad fiscal, si es que la autoridad monetaria aplica expansiva, es elegir expansiva.
Por otro lado, si la autoridad del Banco Central, o sea, la autoridad monetaria, aplica política monetaria contractiva, lo mejor que puede hacer la autoridad fiscal es expansiva con 6 o contractiva con 4. Evidentemente, expansiva. Fíjense lo que sucede. No importa lo que el Banco Central elija, ya sea expansiva o contractiva, la autoridad fiscal siempre le conviene elegir política fiscal expansiva. Esto es la definición concretamente de una estrategia dominante y evidentemente la contractiva es la definición de una estrategia dominada. No importa cuál es la elección de la autoridad monetaria, siempre la autoridad fiscal va a elegir expansiva en contra de la contractiva, es decir, la contractiva nunca va a ser elegida. Por lo tanto, en este caso estamos ante una estrategia dominada. Por otro lado, la autoridad fiscal, si elige expansiva, la autoridad monetaria, ¿qué es lo que va a elegir? Bueno, si elige expansiva, la autoridad monetaria tiene que elegir entre 6 y 4, evidentemente contractiva. Si la autoridad fiscal elige contractiva, el Banco Central puede elegir entre 6 y 7, expansiva o contractiva, evidentemente va a elegir contractiva. Entonces, ¿cuál es nuestro equilibrio? Siempre, nuevamente, el Banco Central, no importa lo que elija la autoridad fiscal, siempre va a elegir política monetaria contractiva. Entonces, estamos ante una posibilidad donde el Banco Central siempre va a elegir contractiva y la autoridad fiscal siempre expansiva. Por lo tanto, este sería nuestro equilibrio de estrategias dominantes. Estrategia dominante contractiva para el Banco Central, estrategia dominante expansiva para la autoridad fiscal. Este sería nuestro resultado. Finalmente, en la práctica, uno no siempre tiene la posibilidad de tener estrategias dominantes y dominadas, por lo tanto, puede suceder que uno no encuentre un equilibrio, una solución al juego donde uno tenga un equilibrio que sea estable para los jugadores. Sin embargo, en términos de estrategias dominantes, existe lo que se llama equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash es un equilibrio un poco más flexible en términos de comportamiento estratégico, pero que define un equilibrio que es estable para los jugadores de un juego y que generalmente es el que explica la situación de equilibrio en los mercados. Supongamos el siguiente juego en el que tenemos dos jugadores, el jugador 1 y el jugador 2. El jugador 1 tiene las estrategias izquierda, media y derecha y el jugador 2 arriba y abajo. De la misma forma, el primer elemento del binomio es el premio o el beneficio asociado al jugador de la izquierda, en este caso el jugador 2, y el segundo elemento es el premio asociado al jugador 1. El equilibrio de Nash es el par de estrategias de un jugador y la estrategia del otro jugador, ¿sí?, que representan para cada uno de ellos la mejor elección dada la elección de su competidor. De nuevo, es la estrategia, el par de estrategias que representan para cada uno de los jugadores la mejor elección dada la elección de su competidor. Veamos cómo funciona esto. Entonces, supongamos que el jugador 1 elige izquierda. Entonces, ¿qué es lo que va a elegir el jugador 2? El jugador 2 va a elegir arriba, ¿sí? Si el jugador 2 elige medio, la mejor elección es arriba. Si el jugador 1 elige derecha, la mejor elección en este caso sería abajo. Entonces, por otro lado, cuando el jugador 2 elige arriba, la mejor elección es medio o derecha. Por otro lado, si el jugador 2 elige abajo, la elección del jugador 1, la mejor elección sería izquierda. Como ven, aquí tenemos un equilibrio de Nash. Este equilibrio de Nash está dado por el punto de la estrategia 1, o sea, medio arriba. ¿Por qué ocurre esto? Porque justamente es el par de estrategias que representan la mejor elección de un jugador dada la elección del competidor. ¿Por qué? Si el jugador 1 elige medio, entonces, ¿cuál es la mejor estrategia del jugador 2? Elegir arriba.
Por otro lado, si el jugador 2 elige arriba, ¿cuál es la mejor elección del jugador 1? Elegir medio. Podría ser también derecha, pero medio es. Por lo tanto, este es el par de estrategias que cumplen con la definición. Es la mejor elección del jugador dada la elección del competidor. Veamos, por ejemplo, por qué las otras no son un equilibrio de Nash. Pensemos, si el jugador 1 elige izquierda, ¿cuál es la mejor elección del jugador 2? Arriba. Vamos bien. Ahora, si el jugador 2 elige arriba, ¿es izquierda la mejor elección? No. Entonces, esta no sería una estrategia que es la mejor elección dada la elección del competidor. Por lo tanto, no es un equilibrio de Nash. Probemos con otra. Si el jugador 2 elige abajo, la mejor elección del jugador 1 es izquierda. Pero ahora, ¿es abajo la mejor elección del jugador 2 si 1 elige izquierda? No, no es la mejor elección. Es 1. Por lo tanto, esta estrategia no es la mejor elección del jugador 2 dada la elección del competidor. Entonces, la única que cumple con esa condición es medio arriba.